Bien, Muy bien, vamos a empezar a dejar entrar a las personas y a darles la bienvenida primero a nuestro conferencista, pero vamos a hacerlo como se debe delante de toda la gente. Y ahorita ya están entrando a nuestro salón. ya, pero Tenemos bueno, a estoy viendo una cara conocida acá de Uruguay, ya. Alfonso Mendoza, Claudia Pivaral, José Luis, está también Dice Manil, María Manil. García, Sofía Gómez. Buenas noches, Bienvenidos. Edgar. Buenas noches, profe Alejandro. Buenas Buenas noches, ¿qué noches. tal? Muy bien. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Qué gusto tenerlos por acá. Buenas Buenas noches. noches, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches a todos. Claudia. Qué bueno está Claudia ahí, Claudia Pivaral. Qué bien. Buenas noches, Sofi. Buenas noches a todos. Qué gusto tenerlos porque esta va a ser una preciosa conferencia. Fíjense que esta es la conferencia que me llama más la atención porque es la parte astronómica, específicamente la parte astronómica de Galileo, pues aparte de todas las otras cosas que vamos a hablar, pero es la parte que nos interesa a los astrónomos más que todo. Es, pero ya no quiero adelantarme, no quiero es que yo ya no quiero adelantarme, mejor vamos a dejar ahí a Alejandro que vaya poco a poco ahí hablando. Pero sí, creo que va a ser muy, muy simpática, muy buena. José Em, Luis, ¿me escuchás? José Luis. No sé si soy José Luis que yo conozco. Sí, sí, sí. José Luis él, Blanco, José Luis Blanco, ¿cómo exactamente. estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, un gusto escucharte. Yo también. Hace tiempo que tengo ganas de escucharte. Bien. Pero no yo, decepcionaste. Bueno, me alegro. Vamos a estar. que bueno, estamos entrando desde Guatemala y desde Uruguay. Excelente. Creo que también va a entrar un alumno de Ecuador, que nos dijo que iba a entrar, y otro de Brasil. Pues algunas personas que entran. Damos un minuto más, si quieres, para empezar. Ay, porque está entrando todavía más gente. Y vamos arrancando. Estamos en 9. Cuando llegue a 10, arrancamos. Bien, bien. Mínimo, mínimo. Así, así ponemos esta condición. Muy bien, pero le damos la bienvenida a todos nuevamente, los que se están integrando recientemente. Esta es una tarde muy, muy agradable, una noche acá. Ya en Uruguay ya es bastante tarde, pues son las 10 de la noche y Exacto. estamos por acá en Guatemala, apenas empezó la noche. Eddie Galindo está ahí ya presente. Buenas noches también. Y Por Tacuarembó, Uruguay, 18 grados, una noche totalmente estrellada y despejada. wow, qué bonito reporte. 18 grados, está sabrosa la temperatura, está fresco. No es- Realmente está fresco, sí, realmente. Sí. Por estos lados hemos tenido hasta 40, 42 grados. sí entiendo que están en el verano, ¿verdad? Está con Exactamente. temperatura alta. Sí. Y aparte el tiempo es sumamente variable, cambia de un día para el otro, de la mañana a la tarde, está bravo. Dichosos que ven la Cruz del Sur elevada. Sí, Nosotros no. exactamente. Precioso se está viendo. Sí, qué, qué, qué privilegio. Las nubes de Magallanes también. También la constelación de Orión, espectacular. Ah, qué bien. Júpiter, ni te cuento. Oh, qué belleza. Con lo Júpiter. cual disfruto de las lunas de Júpiter. Sí, y cómo no. Y sobre todo ahora en febrero. Exactamente. Enorme. Muy bien, ya tenemos entonces 10 personas. Si gustan, entonces empezamos. Y vamos dejando entrar poco a poco a las demás, pero por la puntualidad de los demás, empecemos y pues les quiero dar ya a todos la bienvenida. Esta es una conferencia, conversatorio que se titula Las Lunas de la Discordia.
Imagínense ese título, Las lunas de la discordia, qué título más dramático. Y eso es porque es el análisis de lo que llevó a Galileo a llegar al descubrimiento que hizo. Pero para hablar sobre este tema, tenemos un gran invitado. Tenemos a don Alejandro Castelar, él es divulgador científico, gran amigo de nosotros desde hace mucho tiempo, reconocido conferencista, anfitrión del Planetario de Montevideo en Uruguay y que ha ofrecido y siempre ofrece muchas charlas al público en su afán de explicar muy claramente los fenómenos astronómicos. Se le siente la pasión con la que explica y eso es lo que me encanta de cada una de sus conferencias. Así que, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Alejandro y lo dejamos ya que inicie su conferencia. Bueno, buenas noches para todos. Es un gusto realmente comunicarme con ustedes y agradecerle a Edgar la posibilidad de conversar hoy con ustedes, que me extendió la invitación a esta actividad. Y quiero hacer un poquito de historia con respecto a cómo llegamos a esta situación de hoy, ya que todo esto surgió a principios del mes pasado, a los principios del mes de enero, cuando se hizo la oposición del planeta Júpiter, y además coincidió en calendario en fechas, ¿no? Con las observaciones de las cuatro lunas que hoy llamamos galileanas. De allí surgió el interés de alguna manera de conversar acerca del impacto que estas primeras observaciones de Galileo tuvieron en lo que es la historia de la ciencia. Y quiero hacer un breve comentario respecto al subtítulo de la charla, hacia un cambio de paradigma. Y vamos a ver cómo este cambio de paradigma impactó fundamentalmente en la historia de la evolución del pensamiento del ser humano respecto a cómo imaginamos o cómo se imaginaba en su momento cómo es la estructura del universo. Y vamos a empezar a situarnos en el tema, en la época, en la concepción que se tenía sobre el asunto. Estamos hablando de una Europa entre el siglo XV, XVI, XVII, ¿verdad? Donde evidentemente la concepción que se tenía en aquel momento del universo nos retrotraía a la época antigua, a la época de los griegos. Y para eso salta evidentemente la figura de Aristóteles y el universo, de alguna manera imaginado para Aristóteles, heredado de la antigua Grecia. Y si bien son muchos de las características de este universo aristotélico, vamos a manejar aquí un punteo de ellos, y particularmente los que están en amarillo son los que nosotros vamos a trabajar en este encuentro de hoy. Un universo geocéntrico, con una Tierra inmóvil en el centro, un universo eterno, finito y cerrado, esferas concéntricas, después que vamos a ver de qué se trata, cielos perfectos e inmutables, y un movimiento circular y uniforme para los astros. Es así como de alguna manera el observador de la antigüedad, el pensador de la antigüedad, suponía era la estructura del cosmos en el cual nosotros estamos, centrada precisamente en la Tierra. Y esto no es antojadizo, porque de alguna manera cuando uno observa el cielo, la inmovilidad de la Tierra se hace patente, uno no se da cuenta que la Tierra se mueve, no hay manera de comprobarlo de manera directa. Lo que más bien parece es que todo el cielo que uno ve, todos los objetos que están en el cielo, el Sol, la Luna, los planetas, estas, se mueven en torno a nosotros, haciendo una especie de trayecto que se repite cada 24 horas. Y por supuesto, de tiempo inmemorial también llamó la atención ciertos astros, que no eran ni el Sol, ni la Luna, ni las estrellas, que presentaban un movimiento particular, que iban cambiando de posición respecto al cielo estrellado a lo largo del tiempo, los llamados astros errantes, que hoy conocemos como los planetas. 5 de ellos los que son visibles a simple vista, que también fueron de alguna manera lo que disparó toda esta, digamos, elucubración acerca de las características y la verdadera naturaleza del movimiento de los astros. Y que muestra, por otra parte, digamos, el ingenio que ha tenido el hombre para de alguna manera, a través de distintas formas de ver las cosas, ha podido explicar lo que uno observa en el cielo. Los modelos, en este caso de un universo geocéntrico, son válidos en la medida que van prediciendo y explicando lo que uno observa en la realidad. Después, con el correr del tiempo y distintos sucesos, fueron ir cambiando la forma de ver las cosas. Y aquí vamos a ver precisamente con Galileo cómo ese universo geocéntrico de Aristóteles comienza poco a poco a derrumbarse. Aquí tenemos entonces lo que yo les decía, ¿verdad?
una representación, un grabado antiguo que muestra precisamente la estructura del universo centrado en la Tierra y donde cada uno de los astros móviles, los planetas, el Sol, la Luna, ocupaban distintas esferas concéntricas a la Tierra, ¿verdad? Y por supuesto ordenadas no de forma antojadiza, sino primero la Luna, luego la Venus, Mercurio, Venus, el Sol, vean qué particular posición tiene, Marte, Júpiter y Saturno. No se va más allá, evidentemente, porque Saturno es el último planeta observable a simple vista, de manera que, por lo tanto, más allá de Saturno, se tenía, digamos, lo que se llama la esfera de las estrellas fijas, la que vemos aquí en última instancia. Universo finito, porque ahí se terminaba, y las estrellas de alguna manera se imaginaban incrustadas en la superficie de esa esfera. Cada una de ellas era cristalina, ya que permitía ver a la siguiente, y así poder ver cada vez más lejos. De hecho, el orden en que aparecen los astros móviles eh, va de acuerdo al tiempo que demoran en volver a encontrarse en la misma posición en el cielo, lo que nosotros en astronomía llamamos el periodo sideral de cada uno de ellos. Esta otra imagen que ustedes están viendo aquí muestra exactamente lo mismo. Aquí se ven las esferas concéntricas y cristalinas y que terminan por aquí, donde vemos las estrellas llamadas fijas. Vamos a la siguiente imagen. Aquí se ve precisamente el que llamamos, porque de alguna manera todos estos conocimientos de la antigua Grecia se sintetizan en una obra llamada El Almagesto, escrita por Claudio Ptolomeo, donde además Ptolomeo, digamos, incorpora algunos conceptos que no habían sido tenidos en cuenta por Aristóteles. Todo tiene que ver en el sentido de que eh, debía mantenerse inalterada la posición de la Tierra en el centro, que las posiciones de los planetas cambiaban siguiendo órbitas circulares alrededor de la Tierra, que esas esferas, digamos, eran perfectas, esos círculos que en este caso representan las órbitas, son círculos perfectos, y que además se mueven en velocidad constante. Todas estas eran premisas que eran como axiomas que se daban y no se discutían en aquel momento. En la imagen que ustedes están viendo allí, del Almageste, esa obra que de alguna manera es como una gran enciclopedia donde se resume el conocimiento científico de la antigüedad y particularmente donde se plantea el sistema geocéntrico de Ptolomeo, esta copia que ustedes están viendo allí del Almagesto es muy particular. Es una edición del año 1551, descubierta hace relativamente poco. ¿Y qué tiene de particular esta edición del Almagesto? Yo sé si ustedes ven aquí abajo, al pie de página, unas anotaciones aquí y aquí unas almohadillas que son como papelitos pegados en las hojas de ese libro. En realidad se trata de, y ahí viene lo interesante, son notas hechas de puño y letra de Galileo. Esta obra se ve que Galileo la estuvo estudiando y ahí mientras se leía hacía sus anotaciones y sus comentarios. Repito, esto ha sido recientemente descubierto por los investigadores en Florencia, de manera que por lo tanto es no solo un ejemplar de la Almagesto, ya que por sí importante desde el punto de vista histórico, sino también un Almagesto utilizado por Galileo con sus comentarios incluidos aquí, de propio puño y letra del científico italiano. Bien, pero el tiempo fue pasando y el sistema geocéntrico empezó de alguna manera a encontrar rivales y se da a correr de la primera época del Renacimiento la idea de que por qué esa podría ser la única expresión de lo que es el universo. No, no, en realidad también surge una nueva corriente de pensamiento, no original porque el hecho de suponer no a la Tierra en el centro del universo, sino al Sol, ya había sido de alguna manera propuesta por Aristarco de Samos en la antigua Grecia, pero esa propuesta pasó prácticamente inadvertida en aquel momento. Revive aquí con la figura de Nicolás Copérnico, el serio astrónomo polaco canónico de Frankfurt, donde, a diferencia del sistema tolemaico, colocaba las cosas, digamos, podríamos decir, en su sitio. La Tierra ahora no es más el centro del universo, es el Sol el que ocupa el centro de las órbitas. Los planetas están
ordenados de la misma manera como los conocemos modernamente. La Luna pasa a ser satélite de la Tierra, en este caso, y además, en este caso, el movimiento diurno, el movimiento aparente de los astros, digamos, no es consecuencia de un movimiento de una gran esfera que rodea la Tierra, sino que es fruto de la rotación de nuestro planeta. Entonces estas cuestiones eran verdaderamente revolucionarias en su momento, y lo más importante es que esto fue todo una convicción de Copérnico. No es que hubiera pruebas, digamos, tangibles de esto. De hecho, las pruebas tanto de la rotación como de la traslación de la Tierra fueron muy posteriores en el tiempo, y de hecho que después, por supuesto, no dejaron lugar a dudas en que eso era cierto. Aquí era una cuestión que uno podría preguntarse por qué Copérnico cambió las cosas así de tal forma. Bueno, de hecho, por una razón simplemente de sencillez. El sistema de Copérnico era mucho más efectivo, explicaba lo mismo que el otro, más exactamente además, de manera mucho más sencilla y natural. Y no apelaba a movimientos complejos de esferas y de círculos y demás círculos, que podrían ser elegantes desde el punto de vista matemático, pero quizás un poco carentes de fundamento físico. Hasta, digamos, inicios del siglo XVII, la astronomía que se practicaba era esencialmente una astronomía a simple vista. Todas las observaciones que se hacían del cielo se hacían a ojo desnudo. Hacia fines del siglo XVI, allí por Holanda, y de forma accidental, es toda una historia esto realmente, real, se descubre eh, la forma de observar los objetos distantes y que dieron la impresión de estar más próximos. Estamos hablando de lo que hoy conocemos como el telescopio. Ese telescopio quiere decir el instrumento de ver a distancia, y que fue, curiosamente, un descubrimiento como tantos, hecho de casualidad. Ya los lentes con fines medicinales se conocían desde el siglo XIII en adelante, pero en este caso, en el taller de un óptico holandés llamado Lippershey, sus hijos descubren accidentalmente que colocando dos lentes, una detrás de otra, a cierta distancia una de la otra, y observando a través de ellas, se podía visualizar los objetos como más próximos. Esto evidentemente fue aprovechado por su padre, quien construyó el primer prototipo de lo que él llamó el aparato para ver lejos, lo que nosotros conocemos como el telescopio. Estamos hablando de finales del siglo XVI. Hacia principios del siglo XVII, la noticia de este aparato portentoso llega a Italia y llega a oídos de Galileo, que sin ver absolutamente nada, solo de las referencias que había visto del aparato de este holandés, construye su propio aparato. Y explico ahora después el porqué de la guerra a las estrellas. Pero la cuestión es que Galileo construye por sus propios medios un telescopio con el cual es el que evidentemente hace las observaciones que lo hacen célebre y que le ganan un lugar en la historia del pensamiento científico. El telescopio fue presentado por Galileo en Galilea del Senado de Venecia a fines de agosto del año 1609, un tiempo antes de que él comenzara a hacer sus célebres observaciones, que son de inicios de 1610. Un largo tubo, como ustedes pueden ver acá en la imagen que yo puse, un largo tubo delgado, de poco más de 1 metro de largo y algo así como 4 centímetros de apertura, y que es un instrumento que hoy podríamos considerarlo como regular o muy malo, pero para aquella época consistió en un adelanto incomparable. Se puede ver allí además en el recuadro la representación del sistema óptico del telescopio utilizado por Galileo. Es decir, una lente convergente aquí que hace de objetivo, que recoge la luz del objeto que se está observando, y un ocular, una lente divergente, ¿verdad? Que es la que uno aplica al ojo para observar y que es la parte de potencia del instrumento, lo que da lo que llamamos el aumento del aparato. Particularmente este anteojo, así le podemos llamar al telescopio también, da imágenes derechas, es decir, que uno lo que ve es lo mismo que ve a simple vista, lo que da la idea es simplemente de que está más próximo. No es que se aproxime, por supuesto, queda claro
sino que el tamaño de la imagen que vemos a través del aparato es más grande de la que uno ve aparentemente a simple vista y por ello da la idea de una proximidad. De modo que es un anteojo terrestre porque, repito, da una imagen derecha, es decir, que ve tal cual uno lo observa a simple vista, lo único que más grande de aumento. Ahora bien, Galileo tuvo la particularidad de ser siempre un hombre que se relacionó muy bien con la gente poderosa en su momento. ¿Y por qué digo el instrumento pasó de la guerra a las estrellas? Porque en realidad la invención del telescopio apareció en primer lugar y se aplicó no a fines, digamos, honorables de la investigación científica, sino más bien se le dio una especie de utilización militar estratégica, ya que Venecia era una potencia marítima en aquella época y el telescopio permitía eh, observar los navíos opositores o enemigos con mucha mayor claridad que a simple vista, y lo que uno no distinguía claramente a simple vista a través del aparato mostraba las velas de los navíos contrincantes, y esto daba de alguna manera una ventaja estratégica muy grande al bando que lo depusiera. Esto le valió a Galileo una gran recompensa económica. Su sueldo fue duplicado, tuvo un puesto vitalicio en la Universidad de Padua y así ganó un enorme prestigio. Aquí se lo ve precisamente en esta imagen presentando al Senado de Venecia en aquel momento su famoso telescopio. Y ahora sí, comenzamos con lo verdaderamente importante, lo que también Edgar nos manifestó como de enorme trascendencia, la luna de la discordia. A partir de principios del año 1610, Galileo utiliza su telescopio para una gran serie de importantes y fundamentales observaciones. Particularmente la primera que quería comentarles era precisamente las que tienen que ver con el descubrimiento de las lunas que hoy conocemos como cuatro lunas galileanas. Y acá podemos decir de alguna manera que es el principio de la caída, es el principio del derrumbe del paradigma geocéntrico que poco a poco deja paso a un nuevo paradigma que es el del heliocentrismo. Aquí tenemos precisamente, yo voy a ir corriendo un poquitito la imagen acá porque me molesta ver para que no puedo describir ese cuadrito aquí. Yo no sé si ven el cuadro con fechas, espero que lo vean bien. El año 1610, la fecha 7 de enero, 8 de enero, 10, 11 de Sí, enero, sí 13 de se enero. ve. Se ve ¿Se bien. ve bien, no, Edgar? Sí se ve re bien. Bien, bien. El 15 de enero y finalmente principios de marzo de 1610. Año importante desde el punto de vista histórico en todo este asunto. Yo no sé si ustedes se podrán imaginar el impacto que le haber causado a Galileo el hecho de que cuando observara por primera vez el cielo y enfocara su telescopio a Júpiter, descubriera esos objetos a su alrededor, que en principio podría no decirse alrededor, podía confundirse con estrellas del fondo. Sin embargo, él vio que esos puntitos que aparecían, a veces tres, a veces dos, a veces cuatro, dependiendo del momento que se observaba, estaban siempre próximos al planeta, lo cual no era cuestión de que eran, por casualidad mirábamos esos puntos como estrellas lejanas que estaban en la misma dirección que el planeta. Estaban cerca siempre del pequeño disquito del planeta Júpiter. Eso hizo que tras observaciones del planeta durante prácticamente un mes, noche a noche, Galileo concienzudamente observó al planeta Júpiter y notó el movimiento y el desplazamiento de sus lunas, ¿verdad? De esos puntitos, lo cual lo llevó a la conclusión de que en realidad no eran estrellas lejanas del fondo de las llamadas estrellas fijas, sino que eran objetos pequeños que giraban alrededor de Júpiter. He aquí el primer punto. Parece ser de que Galileo descubrió que no es la Tierra el único objeto que tiene sus satélites, o sea, sus objetos giran alrededor, sino que hay otros que también forman como una especie de pequeño sistema de objetos alrededor de otro. Esto ya es el primer impacto fuerte respecto a lo que se da por sentado en aquella época. Esta pequeña imagen que ustedes están viendo aquí la hicimos con el Stellarium y lo que hicimos fue mostrar una vista que podríamos llamarla telescópica de Júpiter, precisamente el 13 de enero de 1610, que cuando fue que Galileo observó por primera vez las cuatro lunas bien diferenciadas del planeta. Ahí se ve claramente
quizás con el telescopio Galileo no se viera tan grande y tan claro Júpiter, pero sí se ven las cuatro lunas, tres de un lado y cuatro del otro, y una del otro, y ahí sí fue la primera vez que edifició las cuatro lunas individualmente. Punto importantísimo. Todas esas observaciones se publicaron luego en el llamado Sideres Nuntius, un convenio con todos los descubrimientos astronómicos de Galileo. Pero quiero mostrarles esto otro, que va a completar un poco lo que yo les decía. Aquí se ven notas hechas por puño y letra de Galileo con dibujos que marcan la posición de Júpiter. Aquí se ve como este pequeño circulito aquí, y estas estrellitas son simplemente las lunas de Júpiter observadas en distintos momentos, y se puede notar claramente que en esos croquis que hace Galileo se ve claramente el movimiento de las lunas. De hecho, además, vaya el comentario, por aquella misma época también, eh, si lo hubiera podido hacer, hubiera podido descubrir el planeta Neptuno, dado que lo tuvo en la mira de su telescopio, y no se dio cuenta, lo confundió con una estrella más. Quiero que, claro que esto es un gran mérito porque el telescopio de Galileo era un instrumento muy imperfecto. Los catalejos hechos con el sistema de Galileo tienen la particularidad de que son muy poco luminosos, tienen mucha aberración, o sea, colores que ribetean la imagen del objeto, no imágenes muy claras, y un campo visual extremadamente estrecho, como si uno estuviera viendo a lo lejos, pero a través de un tubo muy largo y viera solamente a través del agujerito que está en el otro extremo del tubo. De modo que en realidad, a pesar de todas esas dificultades que Galileo encontró con su telescopio, le fue suficiente, gracias a su ingenio, el poder hacer todo este tipo de observaciones tan fundamentales. Aquí tengo para compartirles otra serie de apuntes interesantes que tienen más bien que ver con cosas más actuales, pero que, bueno, de alguna manera completan la idea. Aquí se ven las cuatro lunas galileanas: Io, Europa, Ganímedes y Calisto, ¿verdad? Y aquí los días que demoran en completar una órbita en torno al planeta. Galileo no solo observó el movimiento de esas lunas, sino que pudo determinar con aproximada exactitud el tiempo que esas lunas completaban una órbita en torno al planeta. ¿Cómo lo hizo eso? Bueno, si observamos este esquema que está aquí, se puede ver algo parecido a lo que comprendíamos con las observaciones de Galileo. Estos son distintas fechas y se ven las posiciones relativas de las distintas lunas de Júpiter en torno al planeta. Las letras I, E, C y G tienen que ver con las lunas, Ganímedes, Io, Europa, Calisto, que es la más distante de ellas, y que por ende es la que demora más tiempo en completar su órbita alrededor del planeta. Cada tanto tiempo esas configuraciones se repetían, es decir, las posiciones relativas de las lunas del planeta se volvían a repetir, y por lo tanto suponía que las lunas habían completado una órbita alrededor del planeta. No todas en conjunto, sino cada una de ellas en particular. Se tiene que ver claramente que la más distante es Calisto, que es la más distante del planeta, que tiene aquí 422.000 kilómetros casi de distancia al centro del planeta. Aquí se ve claramente, eh, perdón, perdón, al revés, 1.000.000 casi 900.000 kilómetros de distancia al planeta. 16 días y fracción, 7 días y fracción, 3 días y fracción, y esta Io, la más próxima, son poco más de un día, casi 2 días, ¿sí? El periodo orbital de la Luna. Dice, Galileo recibió una observación continua de entre el 7 de enero y el 2 de marzo de 1610. Él observó a Júpiter, como yo les comentaba, casi todas las noches. Un hecho que es simplemente una curiosidad, que evidentemente pasó por alto a Galileo, ya que ese tipo de cosas de las que hoy llamamos mecánica celeste no la conocía. Pero las tres lunas más cercanas de Júpiter son resonantes. Quiere decir que hay una cierta relación numérica en números enteros entre los tiempos de los periodos orbitales de cada una de ellas. Las resonancias son 1, 2, 4. Quiere decir que por cada 4 órbitas de Io alrededor de Júpiter, Europa da exactamente 2 y Ganímedes da exactamente una vuelta. Es decir, esta es una relación muy interesante que se descubre al ir observando con detenimiento ese desplazamiento que las lunas tienen alrededor del planeta. Eh,
Por otro lado, el Calisto, que es la más distante, no está, digamos, dentro de esta resonancia. Pero hay otra cosa, yo no sé si ustedes se dan cuenta que si uno va observando cada uno de estos puntitos, muestra cómo va variando la posición de la Luna respecto al planeta. Y se insinúa aquí como una especie de curva, ¿verdad? Como si fuera una curva que se ve claramente aquí, en el caso de Ganímedes se ve bastante bien. Eso se puede utilizar, y voy a marcarlo por aquí para que ustedes lo puedan ver, en un diagrama que generalmente aparece en todas las efemérides astronómicas, en los calendarios astronómicos, que es una especie de diagrama tiempo-posición de las lunas de Júpiter a lo largo del tiempo. Aquí se ve el paso del tiempo, aquí tenemos las fechas, y yo arranco acá de enero 22 a fines del mes de febrero, y ven ustedes cómo a medida que va pasando el tiempo, como veían en la imagen anterior, las lunas van cambiando. Esta curva que ustedes están viendo aquí es la que corresponde al desplazamiento eh, de Calisto, la más distante, por eso es la que tiene una curva más grande, que incluso sale del gráfico. Estas distancias son en radios de Júpiter. Acá el centro del planeta, 10 radios de Júpiter, hasta 20 radios de Júpiter. Vean ustedes que en este caso Calisto va más allá de los 20 grados de Júpiter. Si uno ve acá también las otras curvas, hacen un comportamiento parecido. Cada tanto tiempo la Luna vuelve a estar en una misma posición respecto al planeta. Si uno cuenta la cantidad de días que hay entre esta posición, por ejemplo, de Ganímedes, y la siguiente, es algo así como una especie de longitud de onda, y que la idea es que nos da el periodo de revolución del planeta. Es decir, cuánto tiempo demora el planeta, en el satélite, en completar su periplo alrededor del planeta, del cuerpo principal. Y repito, vean que las curvas son de mayor frecuencia cuando más cerca está la Luna, y Io es la que tiene mayor frecuencia. Estas distancias son, digamos, más cortas, o sea, una misma cantidad de tiempo, y una frecuencia bastante menor que la de Calisto, la que está más distante del planeta. Bien, segundito, segundito, acá. Y un último comentario. Si usted, por ejemplo, al día 27 o 28 de enero 2002 dice acá, pero es comparado ejemplo, alcanza bien, que no sea de este año, si damos una línea que cruce estas curvas, cada intersección, este punto, este punto, este punto, este punto, marcaría cómo deberían verse las lunas de Júpiter en esa fecha. Y uno lo puede comprobar si toma su telescopio en ese momento y las observa. Esto está hecho ya conociendo de antemano la distancia de las lunas a Júpiter, la frecuencia y cómo esta funciona en relación al tiempo. De modo que con esto los observadores de Júpiter de antemano, sin haberlo visto con el telescopio, pueden saber cuál es la posición relativa de cada una de las lunas galileanas respecto al cuerpo principal del planeta. Bien, primera pausa. Muy bien. Hasta, hasta acá la primera pausa. Y bueno, espero preguntas, comentarios o quejas, según dice Galileo allí. Preguntas, comentarios o quejas. No, bueno, no tenemos ninguna queja. Eso sí, tenemos preguntas o comentarios y voy a invitar a nuestro amable auditorio que nos acompaña hoy a que haga sus preguntas porque estamos en una reunión bastante de confianza y podemos usar los micrófonos también. Yo sí tengo alguna pregunta para empezar, para ir rompiendo el hielo. Y ayer discutíamos nosotros si Ptolomeo, cuando habla del geocentrismo y pone todas las constelaciones y los epiciclos desde el punto de vista de la Tierra, se puede considerar como un modelo equivocado o sencillamente él cambió el punto de referencia y Galileo tiene otro, tiene el punto de referencia es el Sol. Sí, ¿Cómo sin duda. considerarías eso? No, no, es que es así lo que sucedió. Se cambió del centro, el punto de referencia, y eso obligó a explicar lo observado de una forma completamente distinta. Mucho más simple que la forma elegida por Ptolomeo, ¿no? Sí, o sea que no es un error, sino que es un cambio en los puntos de Sí, referencia, sí, sí, sí. nada más. Ok, El modelo de Ptolomeo funcionaba y funcionaba bien, muy pero bien. de acuerdo a cómo se concebía, repito, Edgar, los modelos funcionan y se consideran correctos mientras
funcionen previendo lo que se ve. Es decir, si están de Eso. acuerdo con la realidad, en lo que uno ve, va bien. Ahora, por supuesto, podemos llegar a una misma conclusión por distintas vías. Y una es la correcta y la otra es incorrecta, ¿no? Sí, correcto, pero en este caso, qué bueno que le salvaste el prestigio al pobre Ptolomeo, porque ya sentía yo. Porque Ptolomeo era, digamos, Sí, como el pináculo de la época geocéntrica, ¿no? Perfeccionó el sistema geocéntrico y repito, muy ingenioso, pero con tantos movimientos de epiciclos y de deferentes y de cosas así, era como demasiado artificioso, por decirlo de alguna manera. Porque todo eso, de alguna manera, era necesario para poder mantener la posición de la Tierra en el centro del universo. Incluso hay un hecho curioso también, que no les pasaba desapercibido a los astrónomos de aquella época, y era que tú sabes que el Sol a lo largo del año va describiendo una trayectoria aparente que es la eclíptica, y que según la época del año el Sol a veces marcha más rápido y a veces marcha más lento sobre esa órbita aparente, cosa que escandalizaba a los astrónomos de aquella época porque se suponía que todos los mundos que se observaban girando alrededor de la Tierra debían moverse con velocidad constante. ¿Cómo era entonces que el Sol variara de velocidad a medida que iba pasando el año? Ciertas épocas del año, por ejemplo, a principio de enero de cada año iba más rápido, a principio de julio de cada año iba como más lento. Entonces, que esa variación de velocidad, los geocentristas la salvaron, suponiendo que la órbita del Sol estaba ligeramente corrida y la Tierra no estaba en el centro de la órbita solar. Era una órbita que se llamaban excéntrica. Entonces, por lo tanto, cuando el Sol estaba más cerca de la Tierra, parecía moverse más rápido, y cuando estaba más lejos de la Tierra, parecía moverse más lento. Y en realidad siempre describía un círculo, y en realidad la velocidad real era constante. Eso en realidad después, posteriormente, se ve que no es así y que tiene que ver más bien con las leyes de Kepler y que tienen que ver con el movimiento orbital planetario, pero es otro punto distinto y que además la gente cayó en cuenta muchísimo tiempo después, ¿no? tenemos una pregunta aquí, o más es, dice una queja, pero no para ti, sino que dice, en el método de Ptolomeo hay un planeta redondo, entonces, ¿por qué insistían que la Tierra era plana en ese entonces? Eso sí que lo desconozco. Sí. Yo tampoco soy, Ah, pero no, además los propios griegos ya tenían, digamos, una idea clarísima para todos los griegos, era claro de todas esas épocas que la Tierra era redonda. No había forma de que fuera plana. Cuando Eratóstenes hizo la medida de la circunferencia de la Tierra, supuso que la Tierra era esférica. Cuando se observaba la sombra que proyectaba la Tierra sobre la Luna en un eclipse lunar, se veía que el contorno de la superficie lunar, terrestre, era, era curvado. No había forma de suponer, bajo ningún concepto, que la Tierra fuera plana, ¿no? claro, creo Yo tengo que un comentario, Edgar. adelante, por Eh, favor, no, primero Claudia. agradecer porque realmente yo desconocía cómo observar qué luna era la que estaba más cerca o más lejos, en qué época del año, en Júpiter. Ahora ya con esto de las resonancias ya se puede identificar bien qué lunas están en qué posición respecto a Júpiter. Sinceramente yo eso sí lo desconocía y las resonancias orbitales que tenían. Entonces sí, para mí eso sí, súper agradecida de que lo haya dicho Alejandro. Y una duda también, entonces cuando envían las sondas para estudiar estas lunas, tienen que tener todos esos conocimientos para poder llegar en las fechas que ellos establecen a esas lunas. Por supuesto, y más detalles. Yo creo que un viaje a esa distancia desde la Tierra es un viaje tremendamente azaroso, y por otra parte, además, no es un viaje en línea directa, bajo ningún concepto, sino Exacto, que se lanza el vehículo desde la Tierra. Ese vehículo hace una serie de vueltas previas, a veces en torno a otros planetas, y después recién, cuando la configuración es adecuada, el vehículo se catapulta por la gravedad del objeto al cual circunda, y recién va en camino hacia su destino.
De modo que es realmente una maravilla lo que hacen quienes trabajan Tremendo. en el diseño de esos viajes, ¿no? Sí, sí, mucho cálculo para lograr llegar exactamente en el Totalmente, momento. totalmente, totalmente, Sí. totalmente. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Diego tiene la mano levantada. Adelante con su pregunta o comentario. Ujú. Diego, te escucho. Yo quería preguntarle que por qué en lo que estábamos viendo en el principio usted nos está explicando de que por qué no se mostraban más planetas más allá de Saturno. Exacto, exacto. Porque en realidad, tú sabes que hasta simple vista, tú ves hasta Saturno, que es el planeta más lejano que uno puede ver a simple vista. Después con la aparición del telescopio, sucesivamente fueron apareciendo nuevos planetas. Primero Urano, después Neptuno y finalmente Plutón, que ya no es un planeta, pero a medida que los telescopios se fueron haciendo más potentes, se pudieron llegar a descubrir estos nuevos objetos. Pero hay una cosa que en realidad, en el caso de Urano, fue el primer planeta descubierto, utilizando la palabra descubierto, en el sentido de que se observó algo que no parecía estrella, que se movía respecto a las estrellas, que podía ser un cometa en principio, y que después el propio Herschel, que fue quien descubrió a Urano, dijo que se trataba de un planeta este, propiamente nuevo, ¿no? Y por otro lado, en el caso de Neptuno y de Plutón, pero particularmente el de Neptuno, fue algo así como una especie de descubrimiento anunciado, ya que fue descubierto por el cálculo. Fue Le Verrier quien, allá por el año 1846, adelanta la existencia de un objeto que debería existir porque se observaban anomalías en las posiciones de Urano. Así que había un objeto que no se conocía, que aparentemente perturbaba, digamos, la posición de Urano y que no aparecía en el lugar donde debería aparecer. Y después esos cálculos llevaron a que Le Verrier situara donde debería encontrarse ese nuevo astro perturbador y después, tal cual Le Verrier lo había pronosticado en Berlín, en el año, allá por septiembre de 1846, se descubre un puntito que no estaba en los mapas y allí estaba precisamente con una presión bastante buena ese nuevo planeta que hoy llamamos Neptuno, ¿no? No sé si te contesto la pregunta. Gracias. María García tiene una pregunta. Bueno, pues primeramente muy buenas noches a todos y yo lo que tengo es un comentario de agradecimiento tanto a Edgar como a Alejandro por esta charla tan, bueno, este conversatorio tan bonito porque yo desconocía totalmente lo de las lunas de Saturno, sí lo había escuchado a lo lejos, pero no había tenido la oportunidad de adquirir un conocimiento tan amplio o tan exacto acerca del tema, entonces la verdad que muchísimas gracias y estuvo increíble, me encantó. Muchas gracias, muchas gracias. Todavía falta, todavía falta. Hicimos una pausa, pero todavía faltan dos partes para aclarar. Datos interesantes ahí para todos los que nos acompañan. Galileo tenía 45 años cuando hizo estas observaciones, no era un jovencito, ya estaba maduro cuando estaba haciendo esas observaciones. Y el otro dato era que nos hizo ver Alejandro es, nadie en el mundo, nadie había visto un satélite en otro planeta hasta que fue Galileo, porque a simple vista no se pueden ver los satélites de Júpiter. Nadie ha visto los satélites de Júpiter a simple vista. Incluso busqué a ver si había algún registro de alguien que tuviera una supervista para que haya podido registrar y no hay ningún registro de gente que ha visto los satélites de Júpiter a simple vista. Entonces, la primera persona que vio un satélite en otro planeta fue Galileo y eso yo no lo había pensado. Pues es impresionante porque nadie había visto que había satélites en otros planetas y ahora nosotros los vemos tan natural. Y entonces fue doble shock. Hay satélites y llega, bueno, pero la pregunta ahora va a ser para Alejandro, ¿cómo él va llegando a la conclusión? Porque al principio creo que pensó que eran estrellas y después cómo va llegando a la conclusión de que estaban girando. Yo te había comentado hace un ratito de que en realidad él observó Júpiter y esos puntitos que estaban ahí, no,
siempre estaban muy próximos al planeta. El planeta cambiaba de posición en el cielo estrellado a lo largo de los días y esos puntitos parecían acompañarlos, nunca se separaban demasiado del planeta. Y además se movían alrededor, no, se movían cambiando su separación respecto al planeta, pero siempre muy próximos al planeta. Es decir, de modo que no había forma de no pensar de que eran objetos que estaban relacionados con el planeta y que además no solo estaban relacionados, sino que se movían a su alrededor. No era una cuestión de casualidad que estaban cerquita porque estaban en la misma dirección que yo estaba observando. Y pues, entonces, pero le llevó varios días, me refiero a que le Sí, llevó sí, sí, varios sí. días llegar a esa... Por supuesto, sí, fue todo un proceso de un mes prácticamente de observaciones continuadas de los satélites de Júpiter, ¿no? Lo que hoy llamamos satélites, ¿no? Ahora, como hacen otros astrónomos, ¿tú crees que él haya tenido a alguien de confianza para que le dijera, mire usted por el telescopio y dígame qué mira, como para tener una validación, como para tener un doble check? ¿O Bueno, será que él mire, no tenía? en realidad él trabajaba mucho con sus discípulos, ¿no? Tenía una serie de discípulos que lo auxiliaban en sus observaciones y creo yo que de alguna manera podían ser quienes de alguna manera certificaban lo que estaba viendo estaba bien y que no era una ilusión. Y creo que no salía de ahí porque quienes podían de alguna manera darle una visión autorizada, digamos, a Galileo acerca de eso, era gente que no compartía lo que Galileo observaba, que eran los ciertos sabios dentro de la Iglesia Católica, particularmente los jesuitas, que estaban en contra del sistema heliocéntrico y que de alguna manera ponían en duda muchas de las cosas que Galileo estaba observando, ¿no? De modo que sí, Galileo fue un hombre que trabajó en equipo, particularmente con sus discípulos, ¿no? Tanto en las observaciones como en el dictado que hizo de sus trabajos científicos, que hizo particularmente cuando estaba guardando prisión domiciliaria después del proceso, ¿no? Pero otra pregunta es también, ¿no se comunicó con Kepler? Porque entiendo que son contemporáneos con Kepler y con Tycho Brahe. Bueno, ¿No tuvieron comunicación para que ellos tuvieron, verificaran? tuvieron comunicación, de hecho, la correspondencia entre Kepler y Galileo era muy, digamos, muy continuada. Este, de hecho, digamos, de alguna manera tenían el mismo espíritu, compartían las mismas ideas, pero la diferencia era que Kepler era un hombre de un perfil muy bajo, era más bien un astrónomo teórico, ¿sí? Y en definitiva, por ahí va la cosa, ¿no? Es decir, Mm. lo que hizo Kepler fue después luego validar a su manera, con las leyes del movimiento planetario, la veracidad del movimiento planetario y la veracidad, insisto, del sistema heliocéntrico. En el caso de Tycho Brahe es un tema aparte. Y si tú me tienes paciencia, dentro de un ratito llegaremos a eso. Ok, muy bien. Creo que es hora buen momento para seguir. Bien, vamos ahora al otro punto, y que es precisamente el asunto de Venus. Otro de los puntos fundamentales que tienen que ver con el principio del derrumbe del sistema heliocéntrico a través de observaciones, y particularmente las hechas por Galileo, fue el asunto de las observaciones de Venus y de las fases del planeta Venus. Recordar algunas cosas que son importantes. Tanto Mercurio como Venus son planetas internos, o sea que están dentro de la órbita, en este caso del Sol, desde el punto de vista geocéntrico, y dentro de la órbita de la Tierra para el sistema heliocéntrico. Una de las particularidades que tienen que notarse es que desde el punto de vista de la observación de estos planetas, son astros que no se ven en cualquier momento de la noche, sino que se ven al principio de la noche o al final de la noche, y siempre se ven además relativamente cerca de la posición del Sol. En el caso de Mercurio, mucho más. O sea, es decir, la separación angular entre Venus y el Sol y entre Mercurio y el Sol es diferente, es más pequeña la de Mercurio y más grande la de Venus. Lo cual hace que sean planetas que tú los vas a ver, insisto, luego de la puesta del Sol al principio de la noche, a una altura relativamente baja o media. En el caso de Venus puede subir un poquito más, y en el caso de Mercurio es un planeta muy difícil de ver, es decir, quizás el más difícil de ver, debido a su proximidad angular con el Sol.
Repito, los otros planetas, los que llamamos exteriores, Marte, Júpiter y Saturno, pueden verse a cualquier hora de la noche, pero en el caso, insisto, de estos no, se ven siempre relativamente próximos del Sol, y dependiendo de qué lado del Sol están, digamos, angularmente ubicados, se ven al principio de la noche, del lado occidental, luego de la puesta del Sol, y del lado oriental, antes de la aparición del Sol. ¿Y cómo se las ingeniaban los geocentristas? Era gente muy, sin duda muy ingeniosa, ¿no? Cómo explicar las cosas sin mover a la Tierra del lugar. Aquí se ve lo que decíamos, los epiciclos, que es una innovación que hizo Ptolomeo al sistema geocéntrico, y es el hecho de que un planeta, cuando se mueve alrededor del Sol, hace un movimiento compuesto de dos movimientos circulares. Uno grande, que es el deferente, que ustedes están viendo allí, y otro más pequeño, el de epiciclo. Y van haciendo un movimiento circulatorio compuesto que hace como bucles, que de alguna manera explican el movimiento de va y ven de los planetas. El movimiento aparente de los planetas fue realmente un quebradero de cabeza para los astrónomos de todas las épocas, en aquella época particularmente, porque sin cambiar los modelos tenían que explicarse ese comportamiento tan raro que tenían los planetas en su movimiento aparente a lo largo del tiempo. A ver, un segundito. Ahí está. Bien. La idea era que para que tanto Mercurio como Venus se mantuvieran próximos al Sol, el centro de sus epiciclos deberían estar alineados con el Sol y la Tierra. Aquí se ve la línea que une el centro de la Tierra con el centro del Sol, y allí están ubicados los centros de ambos epiciclos. El epiciclo de Mercurio era más pequeño porque, repito, era el que menos se separaba del Sol, y el de Venus es algo más grande. Para que usted tenga una idea, el máximo de separación de Venus del Sol es aproximadamente entre 47 y 48 grados, y el de Venus está más o menos unos 28 grados, no más de eso. De modo que, insisto, eso hace que Venus sea bastante más visible que Mercurio. Bien, hecha esa consideración, vamos a los hechos. Esto es, digamos, un grabado, digamos, de hecho de Galileo de la fase de Venus in Saggiatore, otra publicación famosa que tuvo Galileo de Siderius Nuncius, donde hizo dibujos de cómo iba cambiando el aspecto del planeta. Aquí se ve una secuencia parecida a la que está en el grabado, de octubre de 1610 a febrero de 1611. Y vean que el planeta no solo va cambiando de aspecto, no solo va cambiando de fase, sino también va cambiando de tamaño. Él notó que cuanto más finito se veía Venus, más grande era el tamaño a través del telescopio. Eso significaba que el planeta no era que se hinchaba o se comprimía, era que su distancia a la Tierra fluctuaba. Y a veces estaba más cerca, a veces estaba más lejos. Y esto es lo que Galileo observó. Y observó además un ciclo completo de fases. Cuando Venus, que es el caso, y con Mercurio, que es análogo, estaba cerca de su fase llena, era cuando se veía más chico, o sea, cuando estaba más distante del observador terrestre. Cuando estaba cerca de su fase nueva, era cuando se veía más grande. Acá se ve, digamos, una fase, digamos, algo así como creciente, digamos. De hecho, si lo tomamos de febrero a octubre, dado que la parte iluminada del planeta va aumentando, pero también había una fase decreciente, de modo que el planeta, digamos, como simétrica, este que ustedes están viendo acá, de manera que Venus tenía un ciclo de fases muy semejante a la de la Luna. Esto, digamos, de alguna manera, Galileo in- intuyó la importancia fundamental de esto. Esta era una prueba directa de que la Tierra se movía alrededor del Sol, porque no había forma, según él, de explicar este cambio de fases en Venus de otra manera distinta. Y sabiendo que le podía caer toda la rigurosidad de la Inquisición a Galileo con todo esto, le escribía a Kepler en un lenguaje poético. Dice, la madre del amor emula la figura de Cintia. Es decir, que la luna, Venus presenta un comportamiento muy parecido a la luna, a nuestra luna. La luna sigue un ciclo de fases de aproximadamente unos 30 días casi, y Venus lo hace en su tiempo. Ahora les explico esto. Es interesante. Bien. ¿Se ven bien estos dos esquemas acá? ¿Se ven bien? ¿Se ven bien? Sí.
explico aquí lo que es el periodo sinódico. El periodo sinódico es, en el caso de la Luna, es el mes lunar, o sea, los 29 días y medio, o sea, el tiempo que dura el ciclo de fases lunares. En el caso de Venus, lo análogo es la duración del ciclo completo de fases de Venus, que es de aproximadamente casi 584 días, o sea que es un periodo de fases bastante más prolongado. Y esto resulta, evidentemente, de la observación directa del cambio de forma del aspecto de Venus. Y acá se ven el asunto visto desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista geocéntrico y desde el punto de vista heliocéntrico. Aquí se ve que el esquemita, después lo vamos a ver un poquito más en detalle en la siguiente imagen. Venus plantea un ciclo completo de fases, un ciclo creciente y un ciclo menguante, en esos 500 y pico de días. Y aquí, en el caso del mismo hecho, pero desde el punto de vista geocéntrico, Venus presenta siempre fases que no llegan ni siquiera al cuarto o a una fase gibosa, o sea, más de la mitad, sino que siempre tiene lunas o formitas cóncavas, como ustedes están viendo aquí. O sea que no se observaba un ciclo completo. Eso era lo que descartaba de llano una interpretación geocéntrica de las fases de Venus. No concordaba para nada con las observaciones de Galileo que había hecho desde ese tiempo, siguiendo la posición de Venus en el cielo. Y aquí tengo unos simuladores que les voy a mostrar aquí para que ustedes vean cómo es una cosa respecto a otra. Vean, acá está la Tierra, este es el simulador geocéntrico, este es el epiciclo de Venus, y aquí vamos a ver cómo varía el aspecto del planeta, tanto en tamaño como en apariencia. Vamos a darle correr el tiempo, y ahí se ve cómo va moviéndose, y vean cómo va cambiando el tamaño del planeta y su aspecto a medida que va variando la distancia de la Tierra. Ahí habría una especie de fase nueva, pero en ningún momento alcanza una fase gibosa, ni llena, ni nada por el estilo. Y va oscilando de un lado para otro, como ustedes pueden ver aquí. Perdón. Ay, atrás, acá. Va oscilando de un lado a otro sin fase gibosa o fase llena. ¿Va quedando claro? Estamos estudiando. Sí, profe. Qué silencio, me preocupa el silencio. Sí, queda claro. Bien, bien, bien. Bueno, esto es entonces desde el simulador desde el punto de vista geocéntrico. Ahora vean ustedes lo que nosotros consideramos como correcto desde el punto de vista moderno, con el Sol en el centro, tanto de la órbita de Venus como de la órbita de la Tierra. Acá quiero aclarar además que hay simplificaciones al respecto, particularmente aquí. Las órbitas no son circulares, no son concéntricas, ni se mueve el planeta en velocidad constante alrededor del Sol. Eso es diferente, pero no le hace al espíritu principal del asunto. Aquí se vean como aquí tenemos una variación del aspecto del planeta, hay un ciclo completo, ¿verdad? Y vean cómo que ese ciclo completo va teniendo una fase menguante, una fase creciente, a medida que la Tierra y Venus se mueven alrededor del Sol. Por otra parte, además está claro que Venus se mueve mucho más rápido que la Tierra en su órbita, por eso a veces la adelanta o la atrasa dependiendo en qué posición esté. Aquí se ve claramente eso en el esquema y vean cómo la fisonomía del planeta Venus concuerda muy bien con las observaciones de Galileo. Paramos por aquí y pasamos a la siguiente. Aquí se ve. ¿Se ve bien la imagen ahí? Sí, Bien. Acá simplemente quiero mostrarles un poco lo que les mencioné, cómo es el mecanismo de las fases de Venus. Aquí se ve una imagen, una serie de posiciones del... Yo se lo veo tapadito el cuadro. ¿Ustedes lo ven bien? ¿Todo esto se ve limpito? sí se ve todo Está, limpio. todo bien, perfecto, me quedo tranquilo. La cuestión es que acá se ve, digamos, una serie de imágenes que van desde enero hasta septiembre del año 2014, donde se ven cómo va variando la apariencia del planeta a medida que vamos pasando los días y los meses, y que vean cómo acá se ve muy grande, acá se ve muy pequeño, pero casi lleno, y aquí casi nuevo. Aquí se ve esta circunstancia que está aquí,
sería la que nosotros tendríamos acá, en lo que se llama la conjunción inferior del planeta, que es cuando se encuentra más cerca de la Tierra, a menor distancia, y aquí está cerca de esta posición que está aquí, que es lo que se llama la conjunción superior, que es cuando está del otro lado del Sol, que es cuando está más lejos de la Tierra. Y entonces, la idea es que uno podría pensar, pero como si está de este lado, tendría que quedar tapado por el Sol. Bueno, todo depende. Repito, las órbitas no son coplanares, o sea, que si fueran en el mismo plano, sí, Venus pasaría detrás del Sol y no lo veríamos. Pero de hecho, en todo este periodo que está acá, donde la dirección visual coincide bastante bien con la del Sol, es cuando el planeta no se ve, y acá tampoco. ¿Por qué? Porque está demasiado cerca del Sol y eso implicaría verlo de día. Pero vean cómo, a medida que va variando la posición del planeta, el aspecto del hemisferio iluminado del planeta va variando, y eso hace que el aspecto que el planeta presenta, cosa similar pasa con la fase de la Luna, ¿verdad? Va cambiando. ¿Mm? Entonces, yo repito, ese ciclo se completa en casi 584 días. Aprovecho además a mostrarles aquí esto otro. No sé si ustedes conocen qué es este fenómeno. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Ven un círculo pasando delante del Sol? ¿Alguien sabe qué es eso? Escucho, escucho, escucho. Un tránsito. Un tránsito, perfecto, Muy bien. perfecto, perfecto, un tránsito. Y eso se da cuando el planeta está acá en esta posición. Y se da cuando el Sol, el planeta y la Tierra están casi en la misma línea o en la misma línea, ¿verdad? Cuando están los tres alineados, es algo parecido a un eclipse, pero en este caso que involucra al planeta Venus y no a la Luna. Entonces, por lo tanto, tenemos al planeta pasando delante de el Sol. Yo me preocupé en investigar si en vida de Galileo hubo alguna de estas cosas. Y hubo dos tránsitos de Venus delante del Sol. Sucede que el tránsito de Venus es un evento bastante particular porque hay dos que se producen, digamos, relativamente cerca en el tiempo, unos 8 años de separación entre uno y otro, y después se deja pasar más de 100 años para tener después recién el siguiente. El último que yo recuerdo es en el año 2012, y de modo que en este caso el próximo ya va a caer en el siglo siguiente, de modo que perdimos la esperanza de verlo. Y en el caso de vida de Galileo hubo dos tránsitos, uno en periodo corto justamente, uno en 1631 y otro en 1639. En 1631 ese tránsito, según los cálculos y lo que saben de esto, no era visible el tránsito en Europa. Además estaba muy cerca del proceso de Galileo, lo cual Galileo no estaba interesado en meterse en más problemas. Por otro lado, el de 1639, ese sí podía haberlo observado Galileo, pero ya estaba muy ciego, es decir, no veía mucho y entonces se lo perdió, lamentablemente. Fue otra persona y no Galileo quien observó por primera vez un tránsito de Venus delante del Sol. Quiero aclarar además que la observación del Sol debe hacerse con sumo cuidado. En aquella época se usaba la proyección, o sea que se apuntaba el telescopio hacia el Sol y se proyectaba la imagen de este en una pantalla blanca y ahí se podía observar las manchas solares o este tipo de eventos como el tránsito, este pequeño circulito negro transitando delante del Sol. Bien, segundo corte. Segunda parada. Muy bien, aquí tenemos preguntas ya servidas. Dice, las órbitas de las lunas están en un mismo plano. ¿Y cómo son en relación al ecuador del planeta? Bueno, ese dato yo lo desconozco, pero podría averiguarlo. Yo lo, yo lo Me queda validé. como deberes este Edgar. Yo lo validé antes porque tuve la ventaja de verla, entonces sí, están completamente alineados con el ecuador. Ahí está, bueno, bien, bien, Ujú, sí. bien, bien, Después perfecto. hay otra que dice, Calixto, a pesar de no ser resonante, es también sincrónica. No, no. La que es sincrónica muy bien y que es algo muy parecido a lo que pasa con la Luna. Tuviste que la Luna muestra siempre la misma cara a la Tierra, ¿cierto? Es decir, hay un hemisferio oculto y un hemisferio siempre visible. Es lo que se llama un efecto de anclaje de marea, que se da con Io y Júpiter. Entonces, en este caso sí, una misma cara de Io siempre está mostrándose hacia un supuesto observador en lo que sería la superficie de Júpiter, pero que no la hay como tal, ¿no? Este, desconozco, eso sí, si existe alguna
correlación matemática en números enteros entre la órbita de Calixto y el planeta. Eh, por supuesto, quedo en deber con respecto a eso, en averiguarlo. Siguiente pregunta tenemos ya aquí. ¿Cuándo se descubrió a Titán, la luna de Saturno? Bueno, Titán la descubrió Christian Huygens. Huygens fue quien descubrió también los anillos de Saturno, que es un poco posterior a Galileo, ¿verdad? Estamos hablando ya de pleno siglo XVIII, ¿verdad? En los 1700, cuando Huygens hace su descubrimiento. De modo que fue Christian Huygens sí, quien no solo descubrió el anillo de Saturno, sino la luna principal de Saturno. Creo que fue él o Cassini, no recuerdo Sí, exactamente. sí, fue Huygens, 25 de marzo de 1655. Ah, me llevas delantera, Edgar, ¿eh? No es que estoy validándote ahí. Ahí está. Muy bien, las respuestas. Aprovechemos ahorita que tenemos la segunda parada para hacer preguntas, ya sea usando su micrófono o levantando la mano. Pedro Orantes tiene la mano levantada. Adelante, Pedro. Muchas gracias, buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Venus es el único planeta que podríamos observar desde el planeta Tierra que pasa por estas fases? No, Mercurio hace exactamente lo mismo. Ok, gracias. Mercurio, pero es decir, en un periodo distinto de tiempo, más corto, ¿no? Porque está más cerca del Sol. Pero es muy similar a lo que tú ves con Venus. Muy bien, Gracias. muy bien. ¿Qué habrá otra pregunta por ahí? No tarda en surgir otra pregunta. Para mientras, dentro, yo tengo realmente mis cuestionamientos son, por ejemplo, cuando él descubre, regresando un paso antes de ver Venus, cuando él descubre los satélites de los satélites de Júpiter. Ok, está bien, los satélites giraban alrededor de Júpiter, pero podría aún así Júpiter girar alrededor de la Tierra. Entonces, no, ¿cómo? Yo creo que solo con ver las lunas de Júpiter él no podía deducir el modelo heliocéntrico. Tuvo que haber hecho Bueno, esta él observación. estaba plenamente convencido de eso y además, insisto, vuelvo a insistir sobre el caso de Tycho Brahe, Ujú. para que tú puedas de alguna manera comprender cuál fue la actitud del respecto a eso, ¿no? ¿Cómo no? Este, realmente era un convencimiento total y que no había otra forma, ¿no? Sí, digamos, ahí, bueno, él dice, no todo gira alrededor de la Tierra, como nos habían dicho, pero Claro. me hace falta todavía como para decir, estar convencido. Pero claro, porque además hay otra cosa. Digamos, todos estos hechos que estamos mencionando, ninguno de ellos es una prueba directa de la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Ninguno. Pueden verse desde otro punto de vista, como el caso que tú decís, Ujú. o el caso de Tycho Brahe, que explicaba las fases de Venus, concretamente, satisfactoriamente como lo hacía el modelo heliocéntrico, pero siendo un modelo geocéntrico. De modo que, en realidad, las pruebas directas de la traslación y la rotación de la Tierra vinieron mucho después. Había un argumento que manejaban los jesuitas de aquella época, que era quizás la piedra angular que permitía refutar el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, y era lo que se llama la falta de paralaje. No sé si la El paralaje es un paralaje, efecto, sí. el hecho es que en realidad, si la Tierra se moviera alrededor del Sol, uno debería notar como un cambio de posición aparente en las estrellas, por efecto de la atracción de la Tierra alrededor del Sol. Es algo parecido a que si tú pones un lápiz a cierta distancia tuya delante de la cara y cierras un ojo alternativamente uno y otro, el derecho y el izquierdo, tú vas a notar que la posición del lápiz va apareciendo como saltando, dependiendo del ojo que tú mires. Es un típico ejemplo de paralaje. Si yo aproximo el dedo a la cara, el efecto se hace más notorio, y si lo alejo se hace menos notorio. Galileo sabía que él decía, la paralaje debe existir, tiene que estar, pero ¿qué pasa? Como las estrellas están tan lejos, ese efecto no se nota. Dice, ya verás en algún momento que lo van a descubrir, y de hecho lo descubrieron. Y además no fue la paralaje lo primero que se tomó como prueba de la alternativa, sino que algún fenómeno un poquito más complicado que se llama la aberración de la luz, descubierta por Bradley a principios, durante el transcurso del siglo XVIII,
y que fue la primera evidencia directa de la traslación de la Tierra. La paralaje se descubrió después, más adelante, en el correr del siglo XIX, y de hecho también no solo se vio como prueba fundamental de la traslación de la Tierra al Sol, sino como primeramente la base de cálculo para el cálculo de distancia de las estrellas, la paralaje descubierta por Bessel. De modo que, por lo tanto, el fenómeno del paralaje ya era concebido desde aquella época, y al no percibirse directamente a simple vista, eso daba por sentado que la Tierra no se movía alrededor del Sol. Dice Claudia acá que el modelo heliocéntrico fue más que todo por la observación de las fases de Venus. Sin embargo, me voy a poner ahorita como uno de los enemigos de Galileo. Y yo le diría a Galileo, pero si la luna también tiene fases, la luna se mira llena, así como está ahí en la gráfica, Venus lleno, se mira cuarto creciente, no se mira durante el paso enfrente al Sol. Entonces, ¿es lo mismo? ¿Cómo puede usted asegurar que esto está girando alrededor del Sol? Si también la luna tiene fases y gira alrededor de la Tierra, eso lo Pero sabemos todos. eso, para hacer el mismo paralelismo, el razonamiento debería ser que Venus se mueve alrededor de la Tierra también. Para hacer el mismo ejemplo, de si la Luna tiene fases, Venus tiene fases, para explicarlo de la misma forma satisfactoria como quien describe la fase de la Luna, debería uno suponer, digamos, la Venus girando alrededor de la Tierra, ¿no? Sí. El- este, y es así. Pero en realidad, repito, la cuestión no era cuestión de que las pruebas decisivas aparecieron en el momento en que Galileo vivió, sino que aparecieron después. Kepler cambió la visión al formular las leyes del movimiento planetario, lo cual asentaba más firmemente en el modo de ver heliocéntrico. Después, la gravitación universal de Newton puso la cuestión definitiva a la evidencia, a la existencia de un cuerpo central que, por su masa, que era el Sol, era el centro gravitacional de un conjunto de objetos que hoy llamamos el sistema planetario o el sistema solar, como ustedes quieran, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, las leyes todas las leyes que vienen después Claro. vinieron como No fue un derrumbe como quien tira una mesa con un mazo de cartas de un solo golpe. Fue como una cosa que se fue erosionando poco a poco hasta que en algún momento las evidencias eran tan claras por distintos lados que debió abandonarse en algún momento, ¿no? ok. Entonces tenía que empezó, digamos, con Galileo, con Fue esas todo, observaciones, fue todo un proceso, Claudia, y que fue empezó con, evolucionando. fue un proceso. Sí, sí, pues. Ah, o sea que sí, sí se daba, bueno, voy a que sí se daba que los rivales discutieran fuertemente con Galileo, que no era una prueba contundente. Bueno, pero Ya, también la misma discusión, bueno, ya vieron que así le fue a Galileo también, ¿no? pues, pregunto yo. No es que esté seguro, sino que yo por lo menos creo que seguramente si había un astrónomo le ha de haber rebatido, o por lo Bueno, menos le quienes le trató. rebatían evidentemente eran los jesuitas, ¿no? Eh, que veían en un principio que el sistema helocéntrico era una hipótesis matemática que era interesante, pero que, bueno, no le hacía la cosa, que en realidad lo que estaba por sentado era que el universo era geocéntrico y San se acabó, ¿no? Ujú. El asunto era cuando se empezó a insistir, porque Galileo fue apercibido varias veces con eso, no sigue insistiendo con eso, sigue insistiendo en que la simpatía que le tenemos la vamos a perder en algún momento. Sí, bueno, muy bien. No hay más preguntas, podemos continuar. Si Bien, quieres. listo, ya pasamos, ¿verdad? Ok. Bueno, acá se viene digamos, el último tramo, ¿no? Del encuentro de hoy, que es el impacto que todo esto tuvo en el pensamiento en aquel momento. Particularmente, de alguna manera, la especie de conflicto que hubo entre la posición de la Iglesia y la posición de Galileo respecto de todo esto. Y acá se ve resumido en una frase de Galileo que es célebre, que me parece que nos da una pauta clara de cómo Galileo interpretaba las cosas. Decía, la Biblia enseña cómo se va al cielo, pero no cómo va al cielo, ¿no? Es decir, no mezclar fe con razón,
y no hacer de la Biblia una interpretación literal de las cosas, ¿no? Lo cual es la que lleva a todos los errores, ¿no? Aquí se ve, podríamos resumir en distintos, para no hacerlo demasiado aburrido. Las implicaciones históricas y científicas de 1610. La primera refutación del geocentrismo, la aparición de las lunas que hoy llamamos lunas galileanas. Rompió el consenso de que la Tierra es el centro absoluto del universo. Apoya el heliocentrismo. El descubrimiento facilitó la aceptación del sistema heliocéntrico en el ámbito científico. El Sol en el centro, al mostrar un sistema en miniatura que actuaba como un modelo de órbitas celestes, que tenía la particularidad de explicar todo lo mismo que el otro, pero de una forma más natural y más simple, fundamentalmente. Que fue, aunque parezca mentira, uno de los argumentos que animó al propio Copérnico al sostener su sistema helocéntrico, o a retomar la idea de un sistema helocéntrico que había quedado olvidado de la antigüedad. Y la validación del telescopio, que lo consideró el uso de este aparato en la investigación científica, demostrando que el cielo escondía más cosas de las que uno podía ver a simple vista. ¿Quedó claro eso? Sí, está claro. Bueno, y acá tenemos lo que era de alguna manera muy factible que sucediera, que llegara el proceso a Galileo. Galileo tenía contactos con mucha gente de la iglesia, particularmente cardenales muy influyentes. Uno de ellos era este Maffeo Barberini, que después fue Urbano VIII, quien simpatizaba con Galileo, además era conocido de décadas con Galileo, de que eran muy jóvenes, y que se sintió traicionado porque él había pactado que iba a escribir el famoso diálogo del sistema del mundo con una discusión filosófica acerca de los sistemas del mundo geocéntrico y heliocéntrico, pero en ningún momento iba a volcarse a favor tan claramente como fue por el sistema heliocéntrico. Eso le valió, insisto, varias reprimendas al principio y la censura posteriormente. El proceso fue de alguna manera corto y largo. Comenzó en 1616 con las observaciones que le hace el Santo Oficio a la teoría copernicana y que la declaró formalmente herética contra la escritura. El juicio de censura fue en el año 1633 y los libros del movimiento de la Tierra y sus libros de la Revolución y el libro de Copérnico, donde exponía la teoría heliocéntrica, fue colocado en el índice, es decir, ese índice de libros que eran heréticos y que no debían ser publicados. Bueno, el impacto filosófico, el paso de una física aristotélica, o sea, como base para el entendimiento del mundo, perdón, un poquito que me fue acá, ahí está. El cartelito a mí me molesta. Impacto, Galileo desafió la física aristotélica usada como base para la teología medieval y generó el temor de una ruptura en la visión cosmológica cristiana. Legado histórico, argumentar la hostilidad entre ciencia y fe, que no la hay, evidentemente, haciendo que del caso de Galileo una compleja mezcla de teología, política y ciencia, porque en realidad no era solo una cuestión de debate teológico, sino que era una cuestión política, de dominio y de carácter científico también. Lo más curioso de esto es que fue hasta el año 1992 de que Galileo fue absuelto, o casi absuelto, uno puede interpretar que sí. De modo que hasta el año 1992 Galileo era un hereje para la Iglesia Católica. Aquí se ve la fase formal del juicio, inicia en 1633, en abril, la sentencia en junio, fin de junio del 33, y la duración del proceso de 2 a 3 meses. La abolición de las órbitas de Copérnico y de Galileo se mantuvo hasta 1835. Hasta ese año era absolutamente prohibido el leer o enseñar esas doctrinas impulsadas por Copérnico y Galileo en las universidades de la Iglesia. Ahí se ve el proceso donde precisamente Galileo adjura de sus ideas y ahí surge aquella leyenda de Leopoldo se mueve, pero sin embargo se mueve. Voy yendo medio rápido porque no quiero aburrir con esto a la gente. Bueno, y acá decía lo que yo comentaba, Edgar. Alguien que está ahí, pero que nadie hablaba, y que el propio Galileo, por razones estratégicas quizás,
no habló. Galileo conocía perfectamente esto, el sistema Tycho-Brahe. El sistema Tycho-Brahe fue otra interpretación alternativa del asunto del cosmos. Es una visión híbrida, podríamos llamarle un sistema geoheliocéntrico, que cambiaba, digamos, de referencia, sacaba el Sol y ponía la Tierra de vuelta. ¿Y cuál era el matiz, digamos? Era que la Tierra continuaba siendo el centro, el Sol se movía en torno a la Tierra, pero el resto de los planetas se movía alrededor del Sol. En esa situación, sí, el sistema de Ptolomeo y Tycho Brahe explicaba perfectamente las fases de Venus. Pero la cuestión era que Galileo en ningún momento lo menciona en sus publicaciones, en su diálogo. Lo omitió. Quizás porque estaba muy convencido de que el sistema heliocéntrico de Copérnico era el verdadero. Estuve investigando respecto a si hubo contacto entre uno y otro, entre Copérnico, entre Galileo y Tycho Brahe. Contacto hubo epistolar, ¿no? Un contacto de conocimiento directo. Tycho Brahe era un personaje en aquella época de gran prestigio, ya que disponía de un observatorio particular en una isla, que era propiedad de él, y que, digamos, estaba equipada con los mejores instrumentos de observación y de medición del cielo a simple vista para aquella época. Era algo así como la NASA actualmente para aquella época. Disponía de un instrumental que permitía hacer observaciones de una enorme exactitud. Y a lo largo de su vida, digamos, de alguna manera recopiló una gran cantidad de datos de una enorme precisión que fundamentalmente permitió luego a Kepler hacer una deducción teórica de sus leyes del movimiento planetario. El sistema de Tycho Brahe explicaba bastante bien las cosas que se observaban en el cielo, pero la única cuestión era que, en definitiva, eh, la diferencia que había entre uno y otro era de interpretación y además de edad. Fíjense que Galileo en 1601 tenía aproximadamente 37 años, era muy joven, y era la fecha en que murió Tycho Brahe. Es decir, sabía de un promisorio astrónomo italiano, Tycho Brahe, pero nada más de ello, que simpatizaba con él, pero a la contraria no era así. Siempre hubo como una especie de soslayo de trabajo de Tycho Brahe por parte de Galileo, quizás por cuestiones estratégicas, para que su posición fuera la predominante. Aquí se ven claramente la imagen, acá se ve una especie de debate entre Tycho Brahe y Galileo. Aquí del lado de Tycho Brahe el Papa y Ptolomeo, y del lado de quienes hacían la hinchada de Galileo eran Copérnico y Kepler. Bien, la idea es que fue el modelo preferido tras el juicio de 1632, claro. Tenía la virtud de seguir manteniendo la Tierra en el centro del universo y explicar claramente las fases de Venus, lo cual daba por tierra con todas las aspiraciones de Galileo y de los heliocentristas hasta aquel momento. Tuvo su época de oro, su vigencia, como dicen, sus 15 minutos de gloria. Entre 1600 y 1650 fue la plena vigencia del sistema de Tycho en el ámbito académico, particularmente en las universidades católicas. Presencia residual hacia fines del siglo XVII y desaparece después posteriormente con la gravedad newtoniana. La fortaleza de ese sistema, compatibilidad observacional, explicaba bien la fase de Venus y los movimientos planetarios observados, evitaba el movimiento terrestre, como le decía, mantenía la Tierra en el centro, que iba acorde con la física aristotélica y la lectura bíblica. Modelo híbrido inteligente, los planetas giran alrededor del Sol y el Sol gira alrededor de la Tierra. Predicción empírica basada en las mediciones extremadamente exactas de Tycho Brahe. Por ahí, lo bueno. Las debilidades, una complejidad dinámica. Hacía muy, ¿cómo les puedo decir? Muy artificioso el hecho de que la Tierra quedara en el centro, el Sol girando alrededor de la Tierra y el resto de los planetas girando alrededor del Sol. Era como muy raro, no pegaba mucho. Sin fundamento físico sólido, no explicaba por qué debía arrastrar a los planetas de la Tierra, orbitaba a la Tierra, el Sol orbitaba a la Tierra.
Incompatibilidad con la gravitación universal, bueno, es posterior esto. No tenía nada que hacer para explicar cómo concebía Kepler y Newton el movimiento de los planetas que no fuera desde el punto de vista heliocéntrico como cuerpo centro de masa del sistema de cuerpos, que en este caso el sistema solar. No explica de forma natural la ley de Kepler, es extremadamente complejo el conciliar las órbitas elípticas con este modo de ver las cosas. Y otra cosa que no les comenté, que no aparece acá, el hecho era que si nosotros seguíamos manteniendo las órbitas de los planetas como, como esferas concéntricas a la Tierra, acá cómo se explica que la órbita de Marte, por ejemplo, cruce la órbita del Sol. No se podían cruzar, deberían ser todas concéntricas, como lo explicaba la doctrina aristotélica. Todas concéntricas en torno al Sol, a la Tierra, y en esferas que tengan. Acá habría una especie de choque entre la órbita de Mercurio y la órbita de Marte y la órbita del Sol. Bueno, esa es una de las tantas cosas que se encontraban como factores debilitantes de esta propuesta de Tycho Brahe. Pero fue ese conviado de piedra que, repito, tuvo su momento de gloria y de aceptación, que luego poco a poco se fue diluyendo. Bien, preguntas, comentarios, quejas. Capaz que quejas había que hasta ahora. No, no creo. Al contrario, que ha sido una fantástica conferencia. Yo diría, mi comentario es que aprendí que, como tú dijiste, la ciencia no funciona con una sola observación, que demoledora, sino que también funciona con acumulación de más pruebas. Por ejemplo, aparte de lo que descubrió Galileo, tú mencionaste las leyes de Kepler, Mm, después la gravitación universal de Newton. Todo eso fue acentuando más, apuntalando que el modelo heliocéntrico era el que era, digamos, más sencillo, más fácil o correcto, digamos, en ese sentido. Así que creo que eso nos da una buena enseñanza la noche de hoy, de que no solamente un par de pruebas, aunque fueron muy buenas, porque es lo que empezó todo, pero se tuvo que complementar con, como tú perfectamente lo has dicho, con todo el trabajo de los demás astrónomos. claro. Mm. Eso me queda a mí de aprendizaje de esta noche. Alejandro, y algo que creo que de alguna forma echa leña al fuego fue el descubrimiento de las manchas solares, ¿no? Claro. Ese era parte de lo otro, la otra parte de toda la parte aristotélica que nosotros no conservamos, no conversamos hoy, pero sí, las manchas del Sol, el descubrimiento de la rotación del Sol, el hecho de la irregularidad de la superficie de la Luna, todo eso iba en contra de esos argumentos que se daban como por sentados en aquella época, ¿no? La perfección del mundo supralunar que le llamaban, que era todo armónico, perfecto, sin cambio. Otra cosa de la que también fue un dolor de cabeza en aquel momento fue la inmutabilidad del cielo, y la armonía, en lo que de alguna manera daba mucho sustento a aquellas ideas en aquella época era que el cielo siempre se veía igual. Daba la idea de una inmutabilidad, de una regularidad, las estrellas siempre estaban en el mismo lugar, unas respecto a otras, y cómo ese tipo de cosas que aparecían repentinamente como un cometa o una estrella nova, perturbaban esa armonía del cielo. Es decir, esas estrellas que decían que, opa, ¿qué es esto? Cosas nuevas en el cielo. Aquí pasan cosas que no podemos entender. Incluso los propios cometas, que fueron bien interpretados por el Tycho Brahe, como, no como ánimas que viajaban por el cielo, no como exhalaciones de gas de la Tierra, sino como astros propiamente eh, más allá de la órbita lunar, o sea, como cuerpos celestes, cosa que Galileo no admitió nunca y que es uno de los grandes, que es, diría yo, el único equívoco que tiene, dar una interpretación errónea de la naturaleza de los cometas. Pero sí, de hecho, las otras observaciones del Sol y de la Luna también complementan todo esto que son como cañonazos que se le van dando a la, a la teoría geocéntrica que la van derrumbando poco a poco, ¿no? Verónica Pira tiene una pregunta. Adelante, Verónica. Muchas gracias. Me surge una duda. ¿Hay algún tipo de evidencia o de comentario de en qué forma
pudieron guardarse todos estos estudios y todas estas escrituras de Galileo, habiéndose determinado que era un hereje por la iglesia, que no hayan destruido o quemado toda esta información que él había Sí, acumulado? yo creo, señora, que hubo una suerte muy grande, que esto no marchara toda la hoguera. Sí, sí, se conservó a pesar de que no se podía publicar. Que yo sepa, no hubo nunca una quema de obras. Sí que hubo muchas veces, eso sí, en distintos lugares donde había bibliotecas, se quemaran ejemplares, pero en la propia iglesia, en lo que podríamos decir el centro religioso, no hubo tal cosa. Por lo menos desconozco que hubiera habido algo por el estilo, ¿no? Pero sí era muy común que todas las publicaciones que se consideraban contra la fe fueran quemadas en actos Ya, públicos para que de alguna manera se viera el poder de la iglesia, ¿no? Sí, por eso me sí. llama la atención que se haya conservado todo lo que él estudió y lo que apuntó, o se lo habrá dado a alguien para que fuera guardián de esto. También podría ser. Fíjese usted que en el propio Copérnico, recién editó su libro de la Revolución de los Orbes Celestes en el propio lecho de muerte, cuando se estaba muriendo. Digamos que ahí veía un poco, se daba cuenta usted de cuál era el temor que se tenía en aquella época de hablar en contra de lo que se daba como sentado por la iglesia, ¿no? Ajá. Buen punto. Ese no había puesto a analizar cómo logró sobrevivir esos apuntes que mostraste y los dibujos que él hizo y todo eso de verdad, porque podían haber sido quemados. Qué raro que se les pasó. O, Sí. ¿verdad? Porque sí los hubieran destruido. Sí, Quizás no se los sé. dio a su hija, tal vez que era una monja, ¿verdad? La hija de Ahí Galileo. tendríamos que hacer una especie de serie detectivesca, Edgar, para, Sí, para ver qué sí. fue lo que pasó, ¿no? Yo Pero sabía, yo lo ya, desconozco, sí, Gracias. no, es una pregunta para investigar. sí. Quizá con los que saben, él tenía muy buena relación con su hija y probablemente le dio No, y como, tenía discípulos de mucha confianza también que hubieran hecho sí, lo mismo, ¿no? Sí, sí. probablemente. Qué buen punto. Vamos a investigar eso. Y Jorge Castro levantó la mano. Adelante, Sí, Jorge. buenas noches, ¿me oyen? Sí, lo escuchamos muy bien, Jorge. Bueno, muy bien. Yo estoy en Montevideo. Tal vez yo Ah, sea quien se encuentra espacialmente más próximo del profesor Castelar. Eh, sí, José Luis también es uruguayo, si es el José Luis que yo imagino, pero él está ya a algunos cuantos kilómetros dentro del país, en otro departamento. Muy bien, yo no me considero particularmente competente para opinar sobre los asuntos que aquí se han tratado, aunque me entusiasman mucho, ¿no? Así que mi participación se da fundamentalmente de saludos a todos los aquí presentes, que me han resultado extremadamente simpáticos, y también a nuestro coordinador Edgar Castro, con muchas quien gracias. creo no tener ningún vínculo familiar. Para dar alguna sustancia a mi participación, a mí me ha llamado la atención cómo en la parte final de su presentación el profesor Alejandro hizo referencia a Newton. Y yo creo que cabe destacar, aunque también acepto que haya posiciones diferentes, que lo que observamos sobre los movimientos planetarios desde la Tierra puede ser explicado de diferentes maneras que son equivalentes desde el punto de vista cinemático. Es decir, si uno piensa simplemente en desplazamientos y tiempo, pero cuando aparece Newton, ahí está la referencia que hizo el profesor Castelar hacia el final, cuando aparece Newton, entonces se empieza a crear la mecánica newtoniana que introduce fuerzas, nociones de inercia, nociones de atracción entre los cuerpos y entre los planetas, y entonces ya, aunque fueran posibles diversas interpretaciones desde el punto de vista cinemático, ya no son compatibles
con las leyes de Newton. Y yo me he tomado alguna vez el trabajo de buscar simplemente en la Wikipedia y descubrí, claro, nada original, pero descubrí que cuando fallece Newton en 1642, al año siguiente, curiosamente, cuando fallece Galileo en 1642, al año siguiente es cuando nace Newton, 1643. Y entonces, obviamente, no coexistieron, y entonces cambiaron ya los conceptos con los aportes de Newton, que fueron importantes para tomar las decisiones sobre los temas que aquí nos ha planteado el profesor Castelar. Muchas gracias y repito fundamentalmente un saludo para todos. Era eso. Muchas gracias, Jorge, por su participación. Qué bonito lo que dijo. Me gustó mucho. Y la parte de puntualizar a Newton también fue muy importante. Eh, y como dice el profesor Castelar, que lo ha mencionado completamente desde el inicio hasta el fin, la ciencia se fue haciendo entre todos. Eso es algo muy interesante. Y dicen acá, muy buena conferencia, dice Eddie Galindo, he aprendido muchas cosas nuevas. Claudia Piveral nos dice, excelente conferencia, muchas gracias, interesante lo de Tycho Brahe. Eddie Galindo nuevamente dice anticipadamente el agradecimiento al ingeniero Edgar Castro por invitar una figura de la astronomía como don Alejandro Castelar, a quien también agradezco la enseñanza. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ha sido un gusto y un placer tenerlos a todos en esta plática, conversatorio, conferencia de mucha confianza y realmente ha sido delicioso estar escuchando a Alejandro con sus pláticas tan claras y que nos dejan mucha enseñanza siempre. Les agradecemos a todos haber estado aquí acompañándonos y celebrando el mes de Galileo en su 462 aniversario del nacimiento. Y que tengan una feliz noche y que sigan viendo hacia el cielo. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Mm. Felicidades. Bueno, Feliz quería noche. agradecer nuevamente a Edgar la posibilidad de haber compartido estos minutos con ustedes, que los he disfrutado muchísimo. Muchas gracias. Buenas noches, que pasen bien, buenos cielos, buenas observaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Feliz noche. Buenas noches, Sofi. Gracias, Gracias. María. Gracias, Diego. Buena pregunta, Diego. Muy bien. Dejo de grabar en